Alfredo Molano fue un sociólogo colombiano. Nació en Bogotá el 3 de mayo de 1944 y murió en Bogotá el 31 de octubre de 2019 a los 75 años. Fue periodista, historiador y escritor. A partir de sus conocimientos se dedicó a viajar por el país para analizar las causas de la violencia en Colombia. A continuación se leerá uno de sus textos. Efraín Barón, Alfredo Molano. Para mí tengo que la violencia nunca estalló así como estalla un taco de dinamita en un barranco. La violencia fue cayendo despacito, fue haciendo nudos, fue amarrando a la gente sin que se diera cuenta. Comenzó a caer por la noche y cuando despertamos estaba metida en medio de nosotros, manejando las cuerdas. El único que supo qué era lo que había llegado fue mi padre. Era conservador, había nacido en Abejorral, es decir, era un antioqueño puro. Desde joven trabajaba con unos patrones en Samaria. Comenzó como recolector de café y poco a poco se fue haciendo a la confianza de los dueños hasta que se volvió concertado. Entonces le dieron una casa grande de paja, porque en esa época no se usaba el material. Una noche estábamos durmiendo cuando mi mamá despertó a gritos. Nos habían echado candela. Si no hubiera sido por ella nos quemamos. Los más grandecitos sacamos a los de brazos para el patio y los viejos sacaron los pocos corotos. Así estuvimos mirando quemar el rancho y temblando de miedo hasta que aclaró. En eso no entendía mucho de política porque tenía 16 años. Era el año 47 y a mi padre lo querían sacar de la finca por envidia, porque él no contrataba sino trabajadores conservadores. Pero el que podía hacer si era la orden del patrón. Esa noche yo me emberraqué y le dije al viejo, pongamos la denuncia, vamos a poner en conocimiento de las autoridades lo que han hecho. Sí, dijo mi mamá, eso fue el Venancio. Si nos quedamos manicruzados, esos sinvergüenzas siguen haciendo daños. ¿O es que no hay autoridades para castigar a los liberales?, preguntó Julio, mi hermano mayor. Yo lo que es no dejo esto así. Mi padre no chistaba nada, apenas nos miraba. Si usted no hace algo, lo hacemos nosotros, dije yo. ¿Acaso es que los conservadores no somos gobierno? No, esto no se puede así, dijo Julio. El viejo se levantó y dijo, recojan los corotos y nos vamos para donde Aníbal. Otro concertado. Y después nos echamos para Génova. Yo les doy un consejo. En esos bochinches, la única manera de conservar la vida es no meterse en nada, no ver nada, no oír nada, callarse todo. Lo que se viene es cosa jodida, y si ustedes quieren vivir, esa es la consigna. Nos emberriondamos, pero de nada valió. El viejo arregló las cosas en una bestia y salió para Génova. Julio no quiso seguirlo y se apartó. Yo quedaba de mayor y me dio sentimiento no acompañar al par de ancianos. Mi hermano fue a parar a la policía, se presentó, contó lo que le habían hecho y ahí mismo le dieron el uniforme. Después supimos que lo habían matado en el Cebollal cuando hacía una comisión. Lo pajarearon por la espalda. En Génova nos pusimos con el viejo de arrieros. En eso no había carretera y todos se llevaban mulas. Eran manadas de mulas, las 10, las 12, las 24 mulas. De Génova salíamos a un punto llamado el Cedral y de allí nos metíamos por el Alto de Huacas a caer sobre Pijao. De Pijao bajábamos por una brecha a coger el Río Verde y por ahí hasta Armenia. Se gastaban 8 días en la jornada. Los caminos eran puros barrizales, las mulas se caían entre el barro y quedaban atascadas. Degábamos mucho, pero por lo menos no había bochinche. Uno podía andar por esas trochas de noche y no pasaba nada. Nadie lo asustaba, ni se oía decir que tal y tal cosa. Esa cordillera era sana. Pero entonces, un domingo que salí al pueblo, a un lado del puente vi que aparecía un humito. A mí se me hizo como raro. Era un humito azul y no se veía candela. Bajé por un lado, me acerqué, aparte un matorral que había. ¿Y con qué me encuentro? Con que el humito salía de don José, otro arriero que como nosotros venía huyendo de la violencia, aunque era liberal. Lo habían medio matado a machete y le habían prendido candela a la ropa. Cuando me arrimé todavía se movía, pero ya era finado. Yo me asusté, pero me acordé de mi papá y no vi nada. Me devolví para la casa. No le conté al viejo. Le dije que me iba a trabajar fuera porque quería hacer un negocio. Estuvo de acuerdo y entonces me hice al camino ese mismo día. Salí para Armenia.
pero allá no pude conseguir trabajo. Alguien me dijo que por los lados de Cartago estaban recibiendo jornaleros, y para allá me orienté. A los pocos días fue el 9 de abril. Serían como las 3 de la tarde cuando alguien gritó en la plaza: mataron a Gaitán. Ahí mismo la gente se reunió. Unos gritaban: ¡viva Gaitán! Otros: ¡mueran los godos! La gente se fue organizando en manifestación. Las noticias no paraban: que la revolución había estallado en Bogotá, que habían matado al presidente, que Darío Chandía se había tomado el poder, que en Cali los liberales habían declarado la guerra. Bueno, ¿qué era lo que no se oía? La manifestación organizada en Cartago por los liberales daba vueltas a la plaza, gritando, siempre gritando y tomando trago. La policía, al ver ese gentío, no se atrevía a hacer nada. Yo miraba desde una esquina. La gente se ponía cada vez más berrionda. De un momento a otro, yo no sé cómo sería, unos muchachos agarraron a piedra el almacén de un señor Jesús Ramírez Montes, que era un notable del conservatismo. Una vez que rompieron los vidrios, la gente se metió al almacén. Como los comercios se habían cerrado y la gente quería más trago, creo que fue por eso que iniciaron el saqueo. Se metieron por entre las ventanas y tiraron toda la mercancía a la calle. La gente se apiñó a repartirse lo que los otros iban botando: whisky, cigarrillos americanos, aguardiente, galletas, panelas, vinos. Al principio eran meras cosas de comer, pero después comenzaron a jondear machetes, martillos, peinillas, varillas y gasolina. Eso fue la locura. Después del almacén de Don Jesús siguieron otros almacenes, después la casa de gobierno, después la iglesia. A esa gente no la detenía ya nada. Como a las 10 de la noche llegó el ejército, hizo unos disparos, hubo algunos muertos y varios heridos, pero la manifestación se acabó. Cada cual agarró para su casa y el toque de queda se hizo efectivo. Al poco tiempo Don Jesús fue nombrado alcalde de Cartago. ¡Qué barbaridad! Un tipo que habían dejado en la ruina, un hombre que era rico pero que no tenía nada más que el almacén, verse de la noche a la mañana sin un centavo debiendo plata, un hombre que odiaba por tanto a los liberales que los odiaba a muerte, y lo nombran alcalde. Pues claro, comenzó la venganza. Al principio comenzó a coger presos a los liberales para encontrar a los culpables de lo del 9 de abril. Los metían a la cárcel, los zurraban, los interrogaban y los soltaban. Después, desde un puente llamado Anacaro, se veían los cadáveres amarrados flotando. Los tiraban desde el puente. Si ese puente pudiera hablar, ¿cuántas cosas no contaría? Eran 5, 6, 10 cadáveres que recogían todos los días. Por último se comenzaron a ver llegar al anfiteatro camiones llenos de muertos. Una vez vi llegar 13 cadáveres de unas familias liberales que habían asesinado en la vereda La María. Fue la primera vez que yo vi la violencia. A unos les habían hecho el corte de corbata. Yo no sé cómo diablos les sacaban la lengua, que quedaba como una corbata. A otros les habían hecho el corte de franela y la cabeza les quedaba colgando. Una muchacha, bonita ella, venía desnuda con un seno en la boca. Otra con el miembro del papá también entre la boca. No era la muerte lo que a uno le daba miedo, sino el hecho de que se le hubiera perdido el respeto. ¿Cómo se puede aceptar tanto crimen, tanta maldad? Yo era y soy conservador y de eso me sentía orgulloso y seguro, pero yo no me avenía con esa manera de matar. Es cierto que los liberales mataban a los conservadores y estos se tenían que defender, pero destrozarlos así, con tanto irrespeto, me parecía un crimen. Y eso no fue una vez, ni dos, ni tres, fueron muchas veces. En toda parte oía uno los cuentos. Llegaban, cogían al jefe de la casa, lo amarraban a un poste, cogían a la señora y a las hijas, las violaban delante de él y después mataban a todo el mundo. Otro día bajaron de otra vereda como 23 muertos, todos destrozados. Tan horrible que el mismo cura de Cartago, con todo y ser conservador, pidió a las autoridades que no los enterraran tan pronto, sino que los expusieran a la luz pública para que toda la ciudadanía se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, para que viera cómo se estaba acribillando a la gente. Entonces los sacaron del anfiteatro y los pusieron en fila ahí en la acera. Todo el mundo fue a verlos, mutilados, degollados, ahorcados, con la lengua afuera. A uno le habían sacado el corazón y se veía el mero hueco. A muchos hombres les habían arrancado el miembro, pero arrancado, no cortado.
A unas mujeres les habían sacado la vagina. A un señor muy rico de la región lo habían picado y lo habían dejado en puros pedacitos dentro de un costal. Eso lo vi yo aquella tarde. Yo no sé si estos muertos eran liberales o conservadores, porque eso no se sabía quién era quién, pero producía ganas de gritar el ver esos cadáveres. No se conformaban con matarlos, sino que después de muertos los volvían a matar. Alguien me dijo que los destrozaban así para matarlos dos veces, dizque para matar la muerte.